Chicos, pues bienvenidos a la plática del doctor Rogelio Pérez Buendía, quien es catedrático CONACYT y también investigador de aquí de CIMAD Unidad Mérida. Él es especialista en geometría aritmética, geometría algebraica, teoría de números, geometría peádica, etcétera. Los invito a que vean su página de internet para que vean en todas las áreas en las que trabaja, algunos de sus trabajos y pues si les interesa ponerse en contacto con él. Bueno, esta tarde Rogelio nos habla sobre teoría de Galois y grupo fundamental. Adelante, Rogelio, por favor. Hola Isabel y todos los organizadores, muchas gracias por permitirme hablar en este evento que es el conmemorativo de los 40 años, ¿verdad? de la formación del CIMAT. Y pues para mí es un gusto compartir un poco este trabajo. En realidad, para mí fue un poco difícil poder decidir el nivel adecuado para poder presentar, porque a diferencia de los otros años en donde uno tiene a los estudiantes y tiene un auditorio bien delimitado, pues uno conoce quiénes son los que tiene enfrente. Aquí ahora pues es muy difícil saber cuál es el nivel que tenemos todo el mundo, y entonces traté de preparar un curso como para estudiantes de licenciatura de los últimos semestres o cercados a los últimos semestres. Aunque de todas maneras yo sé que no todos los que están aquí, aunque estén al final de la carrera, han tomado o han seguido el curso del álgebra o de la geometría algebraica. Entonces voy a tratar de hacer como un panorama de lo que les quiero decir y tratar de definir o de presentar las ideas generales, de tal manera que si ustedes son especialistas de este tema o al menos han llevado cursos acerca de teoría de Galois, de topología, ¿verdad? De geometría algebraica posiblemente, entonces puedan entenderlo, pero que si no lo son también, ¿no? Que se puedan llevar algo. Entonces la invitación es que si ustedes nunca han visto teoría de Galois, y a lo mejor no han estudiado grupos fundamentales, entonces traten de quedarse como con las ideas generales, el panorama general. En particular, esta plática de hoy va a ser como un panorama grande y un resumen de la teoría de Galois. Voy a tratar de irme en la teoría de Galois. Entonces, los que ya estudian teoría de Galois, pues posiblemente no les diga nada nuevo, pero para los que no han estudiado teoría de Galois, pues vamos a tratar de ver las cosas entender como las ideas. Después de todo, lo que yo pretendo en este curso es hacer una relación muy conocida en la geometría algebraica, ¿verdad? Entre la teoría de Galois y el grupo fundamental. Y en particular tratar de expresar como las ideas que llevaron a matemáticos muy importantes, en particular a Alexander Grothendieck, como a tratar de generalizar la idea de grupo fundamental para los objetos de la geometría algebraica, y en un segundo vamos a profundizar un poco en eso. Entonces la invitación es que por lo pronto, pues si ustedes ya saben el tema, entonces traten de repasar la situación. Vamos a tratarlo de ver con un enfoque que me lleve luego a la generalización de Grothendieck, que espero, y poder entender la relación con el grupo fundamental, ¿no? Que son objetos distintos. Y si ustedes nunca lo han visto, entonces pues traten de captar las ideas generales de esto. Entonces espero que, que, que pueda lograr este objetivo. Ok. Entonces vamos a empezar con la parte cero. Y entonces me gustaría empezar con una frase de Bourseau, Jean Ledis, que dice una cosa muy actual, ¿no? Que dice que Evaristo Galois, dice, aquí está, dice, si Evaristo Galois supiera, eh, Evaristo Galois estaría ciertamente sorprendido de ver qué tan seguido su nombre ha sido mencionado en los libros y en los artículos del siglo XX, en temas que están tan alejados de su trabajo original. En principio, ¿no? En principio pareciera que los temas en los que es mencionado Galois o el trabajo de Galois, ahora Galois se sorprendería, pensaría que eso no tiene nada que ver con su trabajo, con su idea general de resolver ecuaciones. Sin embargo, sí hay un hilo conductor. Y es verdad que ustedes han escuchado mucho sobre correspondencias de Galois o teoremas tipo Galois, que en realidad ya están muy alejados, en principio, de esta idea original de Galois, que era resolver ecuaciones polinomiales. Espero que todo el mundo haya escuchado sobre Galois, ¿verdad? Galois es un matemático francés que ya hace mucho que murió muy joven,
vivió entre 1811 y 1832, entonces para que echen cuentas, murió a los 21 años. Y el último día de su vida, porque iba a tener un duelo, él lo sabía, pero presentía que a lo mejor podía morir. El último día, en la noche, ¿verdad? Escribió todo lo que tenía en la cabeza y resulta que todo eso que tenía en la cabeza era unas ideas súper importantes. Las escribió en hojas así desperdigadas un poco y al otro día en un duelo, pues lo mataron y su trabajo quedó ahí, entonces luego su trabajo se lo hicieron llegar a Cauchy y a otros matemáticos franceses, y después de mucho tiempo de tenerlo bajo los cajones, finalmente sacaron a la luz, se dedicaron un poco a leer el trabajo de Galois y se dieron cuenta que había ideas súper interesantes en todo lo que estaba haciendo Galois, y entonces pues empezaron a desarrollar lo que ahora se entiende por teoría de Galois, lo que ahora conocemos por teoría de Galois. Entonces, les quiero presentar este mapa que está aquí. Entonces, originalmente Galois trabaja con ecuaciones algebraicas. Digamos que el objetivo de Galois era poder resolver o poder decidir cuándo una ecuación algebraica, una ecuación polinomial, tenía soluciones o no. Y entonces aquí este mapa es interesante porque nos presenta las relaciones entre las distintas áreas, como un mapa del panorama actual. Este mapa, por cierto, es una adaptación de un mapa de estos autores, de Bourseau, en un libro que se llama Galois Theories, y en donde presentan como este mapa como un panorama actual o en el momento, desde los 80, de 1980 aproximadamente ese libro, en donde presentan cómo era el panorama de las matemáticas en ese momento. Ah, no, es del 2001. Sí, es cierto, es del 2001, es un poco más reciente. Y entonces presenta cómo es el panorama de las matemáticas en ese momento. Entonces aquí tenemos las ecuaciones algebraicas de Galois, y entonces, como una consecuencia directa, las flechas sólidas son como consecuencias directas y las flechas punteadas, que no sé si se alcancen a reconocer, son más bien, indican inspiraciones. Pero bueno, en términos generales la situación está así. De las ideas de Galois de querer resolver ecuaciones algebraicas, pues surge lo que ahora conocemos como la teoría de Galois, como la teoría de campos, esa teoría de Galois que estudiamos en la licenciatura en matemáticas, que trata de estudiar extensiones de campos y las diferentes relaciones que tenemos entre ellas, entre los grupos y las extensiones de campos. Y a su vez, esto motivó, digamos, de alguna manera, digamos, la resolución de ecuaciones algebraicas también motivó al estudio de resolver ecuaciones diferenciales o tratar de resolver ciertas ecuaciones diferenciales. Y es en ese contexto de tratar de resolver ecuaciones diferenciales donde aparece el grupo fundamental, porque el grupo fundamental, bueno, pues es una... Si ustedes nunca han oído hablar del grupo fundamental, lo que hace es que me fijo en los lazos, en un espacio topológico basados, digamos, en un punto, y me fijo en deformaciones continuas de ese lazo y hago clases de equivalencia de lazos bajo estas deformaciones continuas. Y entonces resulta que esas clases de equivalencia, que es el grupo fundamental, es un conjunto, el conjunto de clases de equivalencias, revelan estructura muy importante de los espacios topológicos, y en particular cuando estoy tratando de resolver ecuaciones diferenciales, cuando yo me muevo a través de un lazo, ¿verdad? Cuando muevo una solución a través de un lazo, entonces puedo obtener nuevas soluciones en términos generales, ¿no? Entonces, estas son las ideas que Poincaré, motivado en tratar de resolver ecuaciones algebraicas o con el trabajo de Galois, también se pregunta sobre soluciones de ecuaciones diferenciales y entonces se le ocurre, empieza a trabajar, digo, basado en ideas de otros matemáticos también, en esto del grupo fundamental. Y entonces tenemos la teoría de Galois y hay otras, por ejemplo, la teoría de Galois diferencial, que utiliza operadores diferenciales, pero en eso no voy a entrar. Ahora, hay una interesante relación entre el grupo fundamental y otra noción topológica, que es la teoría de los cubrientes, ¿no? De los cubrientes universales y cubrientes. Y de hecho, el grupo de Galois se puede de alguna manera recuperar estudiando estos cubrientes, estudiando las transformaciones de Deck que se llaman de los cubrientes. Todo esto lo vamos a abordar con cierto detalle en este curso. Este nada más es un panorama, ¿no? Ahora, directamente de la teoría de campos de Galois, de la extensión de campos, Grothendieck, que es este matemático que ahorita también se los presento, siente la necesidad o ve la necesidad de tratar de definir una teoría análoga a los grupos fundamentales para los objetos geométricos que forman parte de la geometría algebraica. Los objetos geométricos de la geometría algebraica se llaman variedades algebraicas y más generalmente se llaman esquemas. Entonces, para estos esquemas,
Grothendieck quería definir una estructura algebraica. Y lo que pasa es que la topología, aunque las variedades algebraicas o esquemas son espacios topológicos y en principio uno podría tratar de definir el grupo fundamental exactamente de la misma manera, la topología no es tan bonita para variedades algebraicas como ahorita vamos a mencionar en algún ejemplito. Entonces aquí Grothendieck en su teoría de esquemas utiliza muchísimo el álgebra, ¿no? La teoría de anillos, y empieza a abstraer las propiedades importantes que tiene el grupo fundamental y se da cuenta, no exclusivamente Grothendieck se dio cuenta, sino eso es algo que ya los matemáticos habían dado cuenta, que existe una similitud muy estrecha entre estos espacios cubrientes y la forma en la que uno puede recuperar y entender el grupo fundamental de espacios cubrientes con la relación que hay entre las extensiones de campos y los grupos de Galois, ¿no? Entonces yo tengo grupos de Galois que actúan en las raíces de ciertos polinomios, tengo una acción y aquí tengo el grupo fundamental actuando en la fibra del cubriente. Entonces hay una relación muy estrecha y propiedades muy análogas entre estos dos objetos. Y entonces Grothendieck, cuando trata de estudiar grupos fundamentales o trata de definir grupos fundamentales para variedades algebraicas, empieza a abstraer las propiedades importantes que tienen estas estructuras matemáticas en estas dos áreas para generar una teoría de Galois mucho más general, la teoría de Galois de Grothendieck. Entonces, para echarse mano de todo esto, pues utiliza muchísimo el lenguaje de las categorías, lo hace abstracto, ¿verdad? Utiliza mucho el lenguaje de las categorías y por supuesto los desarrollos de Grothendieck pues fueron muy importantes, con muchísimo impacto en la geometría algebraica y no solamente en la geometría algebraica, en muchas otras áreas de las matemáticas. Este mapa se queda corto realmente haciéndole justicia a las aportaciones y la influencia que tuvo estos trabajos de Grothendieck, que por cierto Grothendieck no nada más aportó este tipo de cosas, sino muchísimas otras ideas. En particular en el desarrollo de la teoría de topos, ¿verdad? Lo que se entiende ahora como teoría de topos, que son de las áreas de la matemática más abstracta, difíciles, que tienen que ver con teoría de gavillas y teoría de categorías y gavillas, y entonces una generalización muy grande de lo que son los espacios geométricos, etcétera. Y por supuesto para el fortalecimiento, ¿verdad? Y el desarrollo de la teoría de categorías en general. Entonces actualmente la teoría de topos, que se puede pensar como una consecuencia de estos tipos de trabajo, pues tiene mucho más que ver con lógica y con teoría de categorías que directamente con resolver ecuaciones algebraicas o incluso el grupo fundamental, ¿no? Pero por supuesto engloba de alguna manera todas estas ideas que están trabajando aquí. Entonces hay en muchísimas otras áreas de las matemáticas correspondencias que se llaman correspondencias tipo de Galois, en donde aquí es esta parte la que está apareciendo, ¿verdad? Las correspondencias de Galois. Entonces esta es la relación. Entonces, por supuesto, esto que le estoy diciendo va mucho más allá de los objetivos que yo tengo en este curso. Después de todo, en este curso solamente tenemos 4 horas. Y el curso, como les dije, está pensado para estudiantes de licenciatura. Toda esta cosa que yo les estoy diciendo aquí, pues en realidad rebasa mucho, pues lo que uno sabe en la licenciatura como para poder hablar de ello concretamente. Entonces tenemos que acotar nuestros objetivos, pero para que se queden con una idea general de hacia dónde va esta teoría que yo les quiero presentar y de la cual yo solamente les voy a mostrar un cachito, posiblemente solamente el inicio de esta parte. Entonces, antes de pasar a hablar específicamente de eso, me gustaría hablarles un poco sobre Grothendieck o sobre lo que otros matemáticos del calibre de David Mumford y John Tate, que son personalidades en la matemática. John Tate lamentablemente murió hace poco, Grothendieck también murió hace poco, y bueno, David Mumford también anda por ahí, él sí anda por ahí. Entonces, esto lo escribió John Tate y Mumford en el 2014, después de que murió Grothendieck. Lo escribieron para la revista de Nature, en un artículo donde trataban de explicar a los biólogos, ¿verdad?, que era lo que era la teoría de esquemas. La teoría de esquemas en geometría algebraica son de las grandes aportaciones que ha hecho Grothendieck, o que hizo Grothendieck. Y entonces dice, aunque las matemáticas se volvieron cada vez más abstractas y generales a lo largo del siglo XX, fue Alexander Grothendieck quien fue el mayor maestro de esta tendencia. Su habilidad única era eliminar todas las hipótesis innecesarias
y excavar en un área tan profundamente que sus patrones internos en el nivel más abstracto se revelaban a sí mismo. Y luego, como un mago, mostrar cómo la solución de viejos problemas caía de manera directa ahora que su verdadera naturaleza había sido revelada. Es decir, con estas abstracciones, con esta sacada de la esencia de Grothendieck, ¿no? Luego continúan. Su fuerza e intensidad eran legendarias. Trabajó largas horas transformando totalmente el campo de la geometría algebraica y sus conexiones con la teoría algebraica de números. Fue considerado por mucho el mejor matemático, fue considerado por muchos el mejor matemático del siglo XX. Y entonces esto lo dicen dos grandes matemáticos de Grothendieck, David Mumford y John Tate. Entonces, nada más para darse una idea del poder de Grothendieck, pero también les pongo esto para que se den una idea que lo que va a suceder es empezar a hacer abstracciones y abstracciones y abstracciones de cosas, de hecho, de esta teoría de Galois concretamente en estas cosas que vamos a hacer, vamos a de repente tener que empezar a hacer abstracciones, a meter el lenguaje categórico, yo voy a hablar un poquito de categorías, pero pues para poder mostrar de manera natural, digo, lo que voy a tratar de hacer en este curso es mostrar cómo con estas abstracciones de manera natural vamos a poder ver la teoría de Galois, digamos, y la teoría de grupos fundamentales como parte de una misma cosa, que era en cierto sentido mucho de las cosas que hacía Grothendieck, ¿no? Entender de fondo y desde atrás las matemáticas y entonces revelaba puentes y conexiones que antes eran simplemente pues, curiosidades de alguna manera, ¿no? Ok, entonces ahí está. Entonces aquí les presento a Grothendieck, bueno, en la derecha es Grothendieck cuando era joven, y aquí ya cuando ya era más grande, que cuando ya estaba separado de la comunidad matemática, los invito a leer un poco sobre la vida y obra de Grothendieck. Ustedes pueden ir a Wikipedia y consultar ahí. Hay algunos libros que después también me gustaría recomendarles que hablan sobre la vida de Grothendieck. Y este es muy interesante, ¿no? Ok. Entonces, por si no lo conocían, este es Grothendieck. Entonces, particularmente cuando Grothendieck estuvo en Montpellier, llevó a cabo un seminario donde su objetivo era desarrollar esta teoría de Galois, justamente, esta teoría de Galois de Grothendieck, y entonces esto lo escribieron en un documento que nunca fue publicado, que se llamó justamente La Longue Marche à travers de la théorie de Galois. Dice, el largo camino a través de la teoría de Galois. Y entonces, por eso le pongo así un poco a este tema, ¿verdad? De hecho, ese era el título que le quería poner originalmente a la plática, pero como no voy a hablar realmente del trabajo de Grothendieck, porque me voy a quedar simplemente al principio de esta situación, y solamente voy a dejar ver cuáles eran las ideas de Grothendieck hacia esa generalización, esta gran generalización, pues entonces nada más le llamo grupos de Galois y grupos fundamentales, que es básicamente el inicio, ¿verdad? El inicio de estas. Es decir, nosotros vamos a tratar de entender esa situación. Entonces, aquí les pongo dos figuras importantísimas, una representando al grupo fundamental y la otra a los cubrientes, y como les dije, hay una relación entre el grupo fundamental, no sé si debería decir a lo mejor que el grupo fundamental, si yo tengo un espacio topológico, no sé, déjenme escribir aquí, yo lo voy a escribir así, si yo tengo un espacio topológico y yo fijo un punto, entonces yo puedo fijarme en el espacio de lazos que están, digamos, agarrados de ese punto. Y entonces yo puedo deformarlos continuamente. Por ejemplo, aquí en el dibujito, con una deformación continua, yo podría deformar este lazo que dibujé primero con el lazo que está ahí adentro. Sin embargo, si yo tuviera en mi variedad, por ejemplo, algún hoyo, ¿verdad? Si imaginen que este hoyo es un hoyo, en mi objeto geométrico yo tuviera un hoyo, entonces yo tengo aquí un lazo, y luego este lazo es distinto de este lazo que le da la vuelta al hoyo, y entonces bajo transformaciones continuas se ve que este lazo pues, se va a atorar de alguna manera en este hoyo y entonces nunca lo voy a poder llevar continuamente al lacito que está dibujado aquí. Entonces el grupo fundamental captura estas propiedades, ¿no? Estas propiedades. Pues resulta que el grupo fundamental está con estrecha relación con lo que son la teoría de cubrientes. Y entonces básicamente lo que es un cubriente, déjenme ahora pasar de este lado, pues es una cosa como lo que vemos en el dibujo del lado derecho. Entonces yo tengo por un lado un espacio topológico, que lo voy a denotar por aquí, ¿verdad?
Y entonces un cubriente es otro espacio topológico, vamos a decirles este otro espacio topológico, que localmente se ve como el espacio. Es decir, en una vecindad chiquita es igualito al otro espacio, pero son varias copias. Localmente se ve como varias copias del mismo espacio. Entonces tengo mis varias copias y se fijan, yo aquí tengo una vecindad y esta vecindad se repite varias veces, ¿verdad? Varias veces a través de eso. Entonces un ejemplo más concreto sería el que tengo de este lado derecho. Tengo un círculo y esa curva, ese círculo enrollado como dos veces es un cubriente porque, bueno, pues localmente tengo copiecitas de dos copias, ¿verdad? Es un cubriente de grado 2. Entonces hay una relación muy estrecha en tratar de estudiar el grupo fundamental y la acción que tiene el grupo fundamental sobre las fibras. Vamos a verlo un poquito más en detalle cuando yo hable de esto. Esto nada más el panorama general. ¿Ok? Entonces, esta es como la situación, ¿no? Entonces, los espacios cubrientes son estos que yo tengo aquí del lado, de este lado, ¿no? Tengo mis espacios cubrientes y aquí estoy tratando de reflejar en este dibujito la acción del grupo fundamental. Recuerden que si yo tengo mi espacio topológico que vive, digamos, aquí en la base, mi espacio topológico vive de este lado, de abajo, en la base, y entonces aquí tengo un lazo en mi espacio topológico. Si yo me tomo un lazo y lo recorro, entonces cuando lo recorro y me fijo cuando ese lazo se levanta, digamos, al cubriente, se levanta este lado, entonces cuando recorro en el cubriente, entonces pues recorre, pasa de un punto a otro de la fibra de este punto. Me fijo en este punto y me fijo en su fibra, entonces pasa de un punto a otro en la fibra, entonces tengo aquí lo que se llama la acción de monodromía, es decir, la acción del grupo fundamental en la fibra, donde pues cuando me tomo este lazo, que es un elemento del grupo fundamental, o me tomo este lacito que está aquí, que es un elemento del grupo fundamental, y lo aplico a este punto, entonces llego de este punto a este punto que está en azul, a través de haber recorrido, digamos, me transportado a través del lazo que está aquí. Y entonces la acción que hace el grupo fundamental en este caso es mandar este punto al punto que está aquí arriba, ¿no? Entonces mando este punto al puntito que está aquí arriba. Una vez que yo recorro esta cosa, se me transforma en este camino y entonces la acción en la fibra es mandar este punto a este punto. Y entonces resulta que, como vamos a ver, insisto, que yo puedo recuperar, si yo tengo un cubriente muy particular que se llama el cubriente universal, yo voy a poder recuperar el grupo de Galois incluso estudiando estas acciones o las diferentes acciones. Y entonces hay una relación bien conocida entre el espacio o los cubrientes, ¿verdad? Los cubrientes de X, que son realmente funciones del espacio topológico X, como esta, ¿verdad? Y los pi de X conjuntos. De pi de X es el conjunto, el grupo fundamental, y un pi de X conjunto simplemente es un conjunto con una acción del grupo fundamental. Entonces hay una relación estrecha para espacios lo suficientemente bonitos, espacios topológicos lo suficientemente bonitos. Bueno, esa es la situación del grupo fundamental. Entonces la cosa es o sea, las motivaciones de Grothendieck, bueno, recuerden, ¿no? Yo quiero definir algo así para geometría algebraica, y entonces la situación es esta. Entonces, si yo quiero generalizar, pues necesitaría una noción de cubriente en geometría algebraica y también una noción de grupo fundamental. Para los cubrientes, para esquemas, que los esquemas son los objetos geométricos, ¿verdad? Los objetos que estudia la geometría algebraica con toda generalidad. Dentro de los esquemas podemos encontrar, digamos, las variedades algebraicas. Un tipo particular de esquemas son las variedades algebraicas. Entonces, los cubrientes para esquemas se pueden definir relativamente de una forma clara, digamos. Eso tiene que ver con lo que se llama en geometría algebraica cubrientes etales. Sin embargo, no era claro qué debería de ser el sustituto del grupo fundamental para esquemas. Y la razón es que para que yo pueda tener una buena noción de grupo fundamental necesito que mi espacio topológico sea al menos localmente conexo por arcos, pues porque yo quiero tomarme un arco, ¿verdad? Un caminito que vaya de un punto a otro, pues necesito que mi espacio sea conexo por arcos, ¿no? Y resulta que los esquemas en general no son así, ¿no? Entonces las variedades y los esquemas con la topología de Zariski, que es la topología natural que se le da a la geometría algebraica. Insisto, si ustedes no saben de geometría algebraica y no saben de lo que estoy hablando,
nada más tomen la idea general, no pretendo, ¿verdad? Y para lo que voy a decir no necesito que sepan qué es la topología de Zariski ni nada de eso, pero simplemente para que sepan que existe en la geometría algebraica una cosa que se llama topología de Zariski, y los objetos geométricos, que son estas variedades algebraicas en los esquemas, con esa topología no son localmente conexos en general, no son localmente conexos por arcos, ni localmente simplemente conexos en general. Y eso son como de las propiedades que yo necesito para poder garantizar los cubrientes de la manera en la que es esa topología bueno, y que el grupo fundamental no sea trivial o me diga cosas realmente interesantes del espacio de geometría algebraica. Entonces, por lo tanto, como mi topología es muy distinta o particular, por decirlo de alguna manera, la noción clásica de grupo fundamental no aplica o al menos no tiene utilidad, digamos. Entonces, pero Grothendieck decía, bueno, eso no importa, lo importante es aquí es como qué propiedades yo quiero poder rescatar a partir del grupo fundamental y qué cosa yo puedo abstraer de las cosas o de las correspondencias y las propiedades del grupo fundamental que existe, ¿no? Que existen para espacios topológicos, qué cosa puedo abstraer, cuáles son las características que quiero recuperar. Entonces, eso es las ideas de Grothendieck, ¿no? Que estaba pensando para poder generalizar esta teoría de grupos fundamentales de Grothendieck o de grupos de Galois de Grothendieck. Entonces, vamos a ver un ejemplo concreto de la situación en geometría algebraica. Nuevamente, si ustedes no saben qué es una curva proyectiva algebraica, simplemente piensen en una curva, ¿verdad? Porque pues es como una curva. Y ahorita les explico un poquito más. Entonces, vamos a considerarse una curva proyectiva definida sobre los racionales. Esto básicamente lo que quiere decir es que es el conjunto de ceros como es una curva proyectiva algebraica, ¿verdad? Es el conjunto de ceros de una familia de polinomios que lo que hace es que es un objeto de dimensión 1, ¿verdad? Por eso se llama una curva, ¿no? La noción de dimensión que uno se podrá imaginar está bien. Es una curva proyectiva y definida sobre los racionales. Eso quiere decir que los polinomios o las ecuaciones que definen este objeto geométrico tienen coeficientes en los racionales, ¿no? Cuando ustedes estudian geometría analítica en su curso de licenciatura, ustedes aprenden que los círculos son o están en correspondencia con ecuaciones algebraicas, x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, y esa es una ecuación algebraica y lo pueden entender como los ceros de esa ecuación algebraica, es decir, x cuadrada más y cuadrada menos 1, los ceros de esa ecuación algebraica, pues el dibujito de eso es un círculo, es una curva real, digamos, cuando estoy pensando en el objeto geométrico sobre los reales. Bueno, es lo mismo, un objeto algebraico es el conjunto de ceros de polinomios. Una curva algebraica es el conjunto de ceros de una familia de polinomios que cuando la dibujo, si es que se puede dibujar, me da un objeto de dimensión 1. Definida sobre los racionales, quiere decir que esos polinomios tienen coeficientes racionales. Entonces, cuando yo tengo esas ecuaciones algebraicas, me puedo fijar en sus soluciones. Y entonces, C de C es las soluciones complejas. Es decir, si yo me tomo la ecuación algebraica x cuadrada más y cuadrada menos 1, me puedo preguntar en los x y y que sean reales, en este caso serían las soluciones reales, eso me da el dibujito del círculo clásico. Pero si me fijo en x cuadrado más y cuadrado menos 1, donde x y y ahora son complejos, pues obtengo otro objeto que no es necesariamente un círculo, es otro objeto, ¿verdad? Entonces, en los complejos es un espacio R dimensional de dimensión 2, ¿verdad? Es un espacio R vectorial de dimensión 2. Entonces, aquí en particular, las dimensiones reales se duplican. Oh, ay, ¿qué pasó aquí? Perdón. Aquí estoy. Entonces eso es, cuando yo tengo las soluciones complejas de una curva proyectiva, las soluciones complejas y lo dibujo, eso es lo que tiene una estructura de superficie de Riemann compacta, ¿no? Eso es algo mucho más conocido por la gente, por la gente que hace geometría diferencial, sabe lo que es una superficie de Riemann compacta. Ahorita vamos a hablar de la clasificación, les voy a enseñar unos casos. Y esto se puede clasificar a través de su género. El género es el número de hoyos que tiene, ¿no? Entonces, concretamente, se puede clasificar de esta manera. Si el género es cero, es decir, si no tiene hoyos mi superficie de Riemann, entonces es topológicamente equivalente a una esfera. ¿Sí? Si, aquí está la esfera, ¿no? Entonces una superficie de Riemann de género cero. Si mi curva proyectiva, definida sobre los racionales, tiene género 1, eso quiere decir que tiene un hoyo básicamente, entonces es topológicamente equivalente a un toro, entonces se ve de esta forma.
Entonces, si G es mayor que 1, entonces tenemos una superficie que es como una esfera con G asas. Entonces, en este caso, el dibujito que está aquí es una esfera con dos asas, o así se puede entender, ¿no? Son como toros, ¿verdad? Como donas con muchos hoyos. El número de hoyos, pues sería el correspondiente al género. Entonces, este es el género que está allá. Entonces, recapitulando, si yo tengo una curva proyectiva definida sobre los racionales, sus puntos, o sea, las soluciones de estas ecuaciones que me lo determinan sobre los complejos, se puede entender muy fácilmente a partir de este numerito que es el género. El género, por cierto, tiene que ver fuertemente con el grupo fundamental. Para poder calcular el género, lo puedo hacer a través del grupo fundamental, o de entender cómo es el grupo fundamental. Entonces aquí se ve la relación, ¿verdad? De lo que les estaba diciendo, el grupo fundamental, y un poco clasificar los puntos racionales. Pero ahora una interesante pregunta es qué pasa sobre las soluciones sobre los números racionales. Este ya es un problema más de tipo aritmético, porque es como el teorema de Fermat, ¿verdad? Y ustedes recuerdan el teorema de Fermat usual, lo voy a escribir aquí arriba, era que la ecuación x a la n más y a la n igual a z a la n, a z a la n, z normal, z a la n, no tiene soluciones no triviales, ¿verdad? No triviales en los racionales. O sea, eh, este es un problema de aritmética, es como tratar de encontrar los números racionales x, y, z de tal manera que cumplan esta relación. Y como esta ecuación es homogénea y haciendo un poco de cambios de variables y bla, 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 entonces en realidad podría escribirlo esto como soluciones en los enteros. O sea, que no tiene soluciones no triviales en los enteros. No hay enteros x, y, z para n mayor o igual que 3, si no lo puse, para n mayor o igual que 3, de tal manera que esta ecuación no tiene soluciones. Entonces es un problema de teoría de números, un problema aritmético, pero desde el punto de vista de la geometría algebraica, son las soluciones racionales, cuando aquí le pongo en vez de Q, le pongo racionales, son las soluciones racionales de una ecuación algebraica. Entonces esto es una variedad algebraica desde el punto de vista de la geometría algebraica, y es un problema de teoría de números a la vez, ¿no? Encontrar las soluciones enteras o racionales de una ecuación de este tipo. Entonces, cuando esto es una curva proyectiva, cuando esto es una curva proyectiva, y si el género es más grande que 2, y si el género es más grande que 2, entonces el dibujito sobre los racionales o las soluciones racionales, el número de soluciones es finito. Es un teorema importantísimo de Faltins, de Greg Faltins, que me dice que en este caso estas curvas proyectivas de género más grande que 2 tienen el número de puntos racionales finito. Entonces, fíjense, aquí lo que está pasando es que la topología, porque después de todo, el género se puede entender como un invariante geométrico de este objeto, de esta superficie de Riemann, ¿verdad? O sea, de las soluciones complejas de la variedad del género, intuitivamente es el número de hoyos que tiene este objeto. Entonces vemos que la topología de esta superficie de Riemann de alguna manera controla la aritmética de la curva, ¿no? Porque si el número de hoyos de este objeto geométrico me dice cómo son las soluciones de este objeto, de este objeto en la teoría de números, ¿no? En la geometría diofantina. ¿Sí? Entonces tenemos de alguna manera que tengo esa situación. Pero aquí era una situación muy interesante, era cuando mi polinomio o mis polinomios que definían mi curva proyectiva, pues se podían ver como números complejos. Es decir, si yo tengo unos polinomios con coeficientes racionales, pues los puedo pensar como polinomios con coeficientes complejos, y entonces por eso es que me puedo fijar en las soluciones complejas. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa si los polinomios que definen a mi curva proyectiva o a mi variedad no se pueden considerar como parte de los complejos o no se pueden encajar en los números complejos? ¿Qué pasa si la curva está definida sobre un campo finito, por ejemplo? O más generalmente, si la curva está definida sobre un campo que no se puede meter en los complejos, ¿no? ¿Podría yo tener una noción de grupo fundamental que me permita, por ejemplo, dar una noción de género, aunque no lo pueda dibujar de esta manera? ¿Puedo tener una noción de género en un grupo fundamental? Eh, ¿No? Y puedo tener una noción como de cubriente. Vemos que cubriente, si tengo estos cubrientes etales de alguna forma. ¿Y qué es lo que puedo decir? Bueno,
El género es lo suficientemente razonable de tal manera que se puede definir algebraicamente. Es decir, hay formas algebraicas, estrictamente algebraicas, de caracterizar al género que van mucho más allá de contar el número de ellos. Se pueden estar relacionados, digamos, con la dimensión de ciertos espacios vectoriales, con los espacios de cohomología y los espacios de homología del objeto, ¿no? Que se llama más adelante. Eso no lo vamos a ver aquí, pero digamos, si ustedes saben de estos grupos de cohomología, de los grupos de homotopía, etcétera, se puede calcular en términos de estos grupos. Entonces se puede calcular de una forma algebraica. Y entonces se puede, algebraicamente no hay problema. Y ahora, por otro lado, para los grupos fundamentales, bueno, pues un parte es lo del trabajo de Grothendieck, ¿verdad? Que también se va a poder hacer, pero la topología de variedades sobre campos finitos, o sea, no sé si ustedes se imaginan, pero fijarme en un polinomio con coeficientes sobre un campo finito y ahora preguntarme las soluciones que tiene ese polinomio, pues como los coeficientes son campos finitos, no puedo en principio preguntarme sobre las soluciones complejas, porque ¿qué quiere decir multiplicar un elemento de un campo finito por un complejo? No hay una noción clara. Me puedo fijar en las soluciones sobre extensiones de ese campo finito, ¿verdad? O sobre anillos que son F álgebras, donde F es mi campo finito. O sea, me puedo preguntar sobre soluciones en otras estructuras, pero no sobre los complejos. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué cosa es eso? ¿Qué como objeto geométrico se dibuja? ¿No se dibuja? ¿Qué cosa es? Bueno, pues no se dibuja, o a lo mejor lo puedo dibujar, pero los dibujos que yo haga no van a ser como los que uno hace usualmente en la geometría sobre los reales o sobre los complejos. Sin embargo, la geometría algebraica justamente nos permite entender a estos objetos como objetos geométricos, porque la noción de geometría algebraica es suficientemente general, o sea, un objeto geométrico en la geometría algebraica simplemente es el conjunto de polinomios en sí y todas las cosas que me interesa saber como rectas tangentes o espacios tangentes, y eso los puedo definir en términos puramente algebraicos, ¿no? Ese es el chiste de la geometría algebraica. Y en particular puedo dotarlos de una topología, nuevamente, que puede ser la topología de Zariski, y entonces la topología de las variedades sobre campos finitos también es muy importante y nos puede llevar a resultados muy profundos de relaciones inesperadas entre la geometría sobre estos campos finitos y la geometría sobre los complejos, si es que hay alguna forma de poderlo relacionar. Y entonces parte de esto, lo menciono aquí porque como la gente que me conoce, yo siempre hablo de dos cosas en mis pláticas, de Grothendieck y de las conjeturas de Weil, y es porque son cosas que me han marcado profundamente en mi trabajo. Este, bueno, una de las cosas que, que se tienen cuando uno estudia la topología de variedades sobre campos finitos, pues es las conjeturas de Weil. No voy a hablar de eso aquí, pero lo quería mencionar y sí, se los dejo aquí por si alguien está interesado, con mucho gusto puede googlearlo y ver las cosas que hay al respecto. Es algo súper interesante. Ok, entonces la pregunta de Grothendieck, hay una forma de definir el grupo fundamental para estos objetos, ¿sí? Pues sea para variedades sobre campos finitos y más generalmente para esquemas, ¿verdad? Para estos objetos en la geometría algebraica, para variedades algebraica y por supuesto que la definición que uno haga pues sea útil, ¿no? Porque ya les dije, uno como espacio topológico yo podría tratar de definir el grupo fundamental simplemente dando la definición, pero no me va a aportar nada si mis espacios no son localmente arcoconexos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, habrá una forma útil de poderlo definir. Y bueno, pues la respuesta es aquí donde entra la teoría de Galois de Grothendieck, ¿no? Justamente la teoría de Galois. Y entonces ustedes se preguntarán, bueno, si estás hablando de grupos fundamentales, que es más bien una cosa que uno le asocia a objetos geométricos o variedades topológicas o espacios topológicos, ¿por qué de repente me dices que la respuesta está en la teoría de Galois de Grothendieck? ¿Qué tiene que ver Galois? Más bien debe ser la teoría de grupos fundamentales de Grothendieck. Y bueno, la verdad, como lo demostré en el mapa, es que Grothendieck se basa fuertemente en la teoría de Galois, trayendo las propiedades de la teoría de Galois, que son similares de la teoría de espacios cubrientes y del grupo fundamental, y hace esta liga entre ellos. Pero si uno quiere ser un poco más específico, entonces uno podría decir que de hecho yo puedo, con la teoría de Grothendieck, yo puedo recuperar la teoría de Galois usual. Eh, simplemente es como una parte muy local de la teoría de Grothendieck. ¿En qué sentido?
Bueno, pues si consideramos el esquema afín, el espectro de K, para los que saben geometría algebraica, entonces no hay nada que decirles, el espectro de un anillo en general es el conjunto de ideales primos que tiene ese anillo. Entonces, cuando yo tengo un campo, el campo solamente tiene un solo ideal primo, que es el cero. Entonces, el espectro de K solamente tiene un punto. El espectro de K, geométricamente, desde el punto de vista de la geometría algebraica, es un punto. Entonces, si yo lo dibujo, entonces el espectro de K es por acá un punto. Y entonces, aquí la diferencia, ¿qué pasa si yo tengo dos campos? Pues yo tengo dos puntos, pero ¿cuál es la diferencia, no? O sea, dice, bueno, pues esos dos puntos que tienen. La diferencia está en sus funciones. ¿Quiénes son sus funciones? Cuando yo tengo el espectro de K, de K', si este es el espectro de K', aquí resulta que las funciones, digamos, se pueden entender como K', sus funciones globales, digamos, en este caso, y aquí las funciones, pues es el anillo K, son las constantes, ¿verdad? Entonces son como puntos y yo tengo constantes. Entonces tener una función entre el espectro de K' y el espectro de K es como una función entre estos puntos, evidentemente manda el punto en el punto, pero no nada más es eso, sino los esquemas me dice, una función de esquemas, también me dice cómo se relacionan las funciones entre estos dos objetos, cómo mandar una función de uno a una función del otro, en términos muy generales. Bueno, pues entonces, fíjense que cuando yo estoy diciendo cómo se mandan las funciones, simplemente me estoy diciendo, me estoy fijando cómo ver a un campo adentro del otro. Pues esto tendría que ser un morfismo de campos, y los morfismos de campos son, son inyecciones, básicamente, ¿no? Si no es trivial, entonces los morfismos de campos siempre son inyecciones. Un homomorfismo de campos siempre es una inyección, a menos de que sea o que no exista, o que acepte, por ejemplo, morfismos que todo lo mandan al cero o cosas por el estilo. Si es que le pido que a mis morfismos, si les pido que el cero sea distinto del uno y que el uno vaya a dar al uno, entonces siempre son inyecciones, ¿no? Entonces, si no, si acepto cosas, pues podría haber cosas raras. Pero si no, entonces decir que yo tengo un morfismo de esquemas, entonces me está diciendo cómo mando un punto en el otro desde el punto de vista geométrico de la geometría algebraica, pero lo más importante es que me está diciendo cómo ver un campo adentro del otro campo. Eso en términos de la geometría algebraica. Y entonces ya se empieza a ver cuál es la relación con la teoría de Galois. Y entonces, si yo aplico la teoría de Grothendieck para calcular el grupo fundamental, o el grupo fundamental algebraico, como lo definió Grothendieck para estos objetos, entonces lo que recupero, ni más ni menos, es casi el grupo de Galois. De hecho, lo que recupero es un límite proyectivo de los grupos de Galois. O sea, cuando yo tengo cubrientes, ¿verdad? Los cubrientes van a estar dados por morfismos de este tipo que son etales, y eso va a querer decir que mis extensiones de campos son de un tipo muy particular, en particular de Galois. Y entonces entender esos cubrientes etales aquí es entender estos morfismos y entender estas extensiones de Galois de alguna manera, y pues recuperar, cuando yo aplico la definición de grupo de Galois de Grothendieck, aquí lo que recupero es el límite proyectivo de ciertos grupos de Galois. Entonces, en cierto sentido, recupero hasta un poquito más, ¿verdad? De que los grupos de Galois, simplemente recupero el grupo de Galois y límites proyectivos de esos grupos de Galois. Entonces, ahí está la relación. Entonces, con la teoría de Grothendieck, de grupos de Galois, recupero, con la teoría de Grothendieck de grupos fundamentales, si lo quieren llamar así, de grupos fundamentales de estos objetos geométricos, se recupera la teoría de Galois. Y la verdad es que, pues, estas correspondencias son las correspondencias de Galois porque cumplen las propiedades que debe de cumplir o que se cumplen en el teorema principal de la teoría de Galois. Y pues por eso le llamaron teoría de Galois. Y me imagino que también porque Grothendieck, pues de alguna manera estaba más relacionado con la geometría algebraica y la teoría de números, y pues la elección de llamarle como extensión de teoría de Galois, pues era más claro. La verdad no sé cuál es, o sea, por qué no le llamó teoría de grupos fundamentales, también podría haber sido, ¿no? O sea, en realidad es una elección de nombre, pero tiene mucho que ver, ¿no? Con la teoría de Galois. Entonces, déjenme regresar, o déjenme mostrarles nuevamente el mapita este que está aquí, que de repente se tarda un poquito en cargar porque la imagen es pesada. Entonces, si se fijan, lo que estoy abarcando aquí es como esta zona de la teoría de grupos de Galois de Grothendieck y sus relaciones con estas dos teorías, con el grupo fundamental y la teoría de campos, ¿no? Aunque nosotros, por supuesto,
como les dije, no podemos abarcar todo este panorama, es demasiado. Entonces yo me voy a conformar por lo pronto, ¿verdad? De entender esta situación. Digo por lo pronto porque en una de esas alguno de ustedes está interesado en ir más allá y con mucho gusto podemos platicar. Entonces, aquí vamos a tratar de entender cómo esta relación, o esta analogía entre los grupos de Galois y los cubrientes universales, ¿no? Esta analogía que llevó a Grothendieck a tratar de desarrollar su teoría con esta situación mucho más general. Entonces, en concreto, nosotros nos vamos a centrar como en y esta parte del mapa, y de hecho no estoy completamente seguro que me dé tiempo de llegar a ver la parte de Grothendieck, pero por eso les quería en esta introducción hablar de esta situación para que tengamos como un panorama completo, ¿verdad? Un panorama completo de por qué estudiar esto y por qué estas generalizaciones. Aunque ya no llegue a ver necesariamente esto, es decir, que ya no llegue a ver lo que es esquemas, y eso necesitaría mucho más tiempo que 4 horas. Pero voy a tratar durante el curso, ¿verdad? Durante este curso, de tratar de estar mostrando esta analogía. Bueno, entonces yo no sé si hasta ahorita haya algún tipo de pregunta, ¿verdad? Todo esto fue de manera muy general, les quería presentar un panorama muy general. Eh, si hay muchas cosas que dije y que no entienden, igual no se preocupen. Lo que más me interesa de fondo es que puedan entender las ideas que están atrás de todo esto y las motivaciones que están atrás de todo esto. Si hay alguna pregunta, yo agradecería, no, yo no puedo ver el chat y no puedo ver otra cosa, pues agradecería si algún moderador me dice y con mucho gusto vamos a atenderla. Lo que voy a hacer a continuación es estudiar, dar una revisión rápida de la teoría clásica de Galois, para después también dar una... la teoría clásica de Galois, si ustedes estudiaron una licenciatura en matemáticas, lo más seguro es que hayan tenido que tomar un curso de teoría de Galois, aunque en muchas universidades no es obligatorio el curso de teoría de Galois para matemáticos, lo cual pienso que es realmente una pena, porque la teoría de Galois es tan bonita. Pero claro, todo el mundo puede argumentar, ¿verdad? Que tampoco toman un curso no sé, de alguna otra de teoría de gráficas, de alguna otra cosa que también les puede gustar mucho a los matemáticos. Entonces siempre es difícil elegir en un programa de licenciatura cuáles son los cursos que se debe tomar. Pero si me dijeran a mí, yo haría que todo el mundo estudiara teoría de Galois. Entonces me imagino que muchos de los que están aquí se inscribieron a este curso seguramente porque, en efecto, habían tomado un curso de teoría de Galois y ya sabían lo bonito que es la teoría de Galois. Si ustedes no lo han hecho, entonces déjenme tener esa oportunidad de presentarles un poco la teoría de Galois, al menos en las ideas generales, y de forma muy, muy rápida. Rogelio, ¿Sí? solo te informo que te quedan 12 minutos Exacto, sí. y no tenemos preguntas hasta el momento, solo que les gustaría tener el PDF de la presentación. Sí, se las voy a compartir. Ok. Ok, entonces no tienen preguntas, bien, me quedan 12 minutos, entonces Ah, todo en sí, orden. ya. Un chico ya preguntó. Ajá. A ver, dice, en particular se puede ver lo que, lo, verlo del límite proyectivo del grupo de Galois Eso lo, como, ajá. ¿cómo? Digo que eso lo vamos a ver. Voy a definir lo que es el Ok, límite proyectivo y eso más adelante seguramente va a aparecer y entonces va a tener que definir de alguna forma para que se entienda. No sé ok. si será la pregunta. No. No, ¿qué era? A ver, te la leo nuevamente. En particular se puede ver que lo del límite proyectivo de grupo de Galois como trenzado de las permutaciones de raíces que tienen algunos polinomios en un campo hacia su extensión, o es No. algo que se centra en otras propiedades de los campos y su espectro. Eh, en particular se puede ver lo del límite proyectivo de grupo de Galois como trasladando las permutaciones en raíces. Eh, ¿Qué te puedo decir? O sea, sí tiene que ver con lo que me estás preguntando. En efecto, el grupo de Galois actúa sobre las raíces de ciertos polinomios y actúa por permutaciones de esos polinomios. Y esas permutaciones, digamos, se pueden entender como una acción del grupo de Galois en una extensión, en una extensión finita, ¿verdad? En el campo de descomposición de mi polinomio, ¿no? O sea, el grupo de Galois actúa ahí adentro. Este,
el problema aquí viene cuando yo considero cubrientes en geometría algebraica. A diferencia de los cubrientes en topología, la noción de cubriente en geometría algebraica no puede ser igual por la rigidez que tiene la cosa algebraica. Entonces aquí lo que se toman son estos cubrientes etales, que son mapeos finitos, mapeos con ciertas características particulares, pero hay muchos, no existe esta noción de cubriente universal tal cual, más bien existe como límite de estos cubrientes. Y entonces ahí, cuando yo tomo ese límite, es donde aparecen estos límites de grupos de Galois, ¿no? Y eso lo veremos un poquito más adelante a detalle. Pero bueno, ¿tiene algo que ver? Sí, tiene algo que ver, ¿no? ¿Alguna otra duda? Entonces me quedan 10 minutos. Entonces, eh, pues voy a empezar porque hay muchas cosas que decir y entonces vamos a empezar con esta revisión y mañana retomaremos en donde nos quedamos y a lo mejor doy un breve repaso de esta parte. Me voy a tener que cortar en algún momento porque hay mucho que decir de esta teoría, pero vamos a tratar de hacerlo más o menos rápido. Entonces nosotros lo que vamos a considerar son extensiones de campos, L sobre K. Ay, otra vez me regresé al principio. Entonces déjenme, no tengo tiempo y luego de todas maneras se me mueve esto hasta el final. Ahí está. Entonces yo tengo una extensión de campos que lo vamos a denotar L barra K. Eso quiere decir que L es un campo que contiene a K y que lo contiene acá como subcampo, ¿no? Entonces esta notación es la notación clásica de una extensión de campos. Entonces un elemento alfa en L es algebraico sobre K, es la noción básica. Si existe un polinomio con coeficientes en K, muy importante, con coeficientes en el campo chico, de tal manera que f de alfa es igual a cero. Entonces recuerden que L es un campo que contiene acá, un elemento es algebraico, si existe un polinomio con coeficientes en K, de tal manera que f de alfa es igual a cero. Es decir, alfa es el cero de un polinomio con coeficientes en K. La extensión esta L es algebraica si todo elemento es algebraico sobre K, ¿no? Entonces la definición clásica, lo repito por si hay, lo digo, por si hay gente que no ha estudiado teoría de Galois. Entonces, entiéndanlo más o menos en este sentido. Va a ser rápido. Entonces, si alfa es un número algebraico en L o es un elemento algebraico de L, entonces yo puedo fijarme en el conjunto de todos los polinomios con coeficientes en el campo base, que se llama el campo K, de tal manera que P de alfa es igual a cero. Si me fijo tomo un alfa y me fijo todos los polinomios que sean nulas en alfa. Entonces este conjunto es un ideal para los que sepan lo que es un ideal en álgebra, pero realmente puedo considerar con un conjunto. Y entonces como alfa es algebraico, pues yo tengo que este conjunto no es vacío. Y entonces no vacío, entonces como son polinomios, puedo considerar el polinomio de grado mínimo, ¿va? Porque los grados son enteros positivos, y entonces puedo utilizar el principio del buen orden, ¿verdad? Y entonces tomarme un polinomio de grado mínimo positivo, ¿verdad? Y que no sea una constante. Y también lo puedo considerar mónico, es decir, el polinomio es mónico si su coeficiente principal es 1, ¿no? De tal manera que P de X es igual a 0, aquí debe decir P de alfa igual a 0, ¿no? Para no perder tiempo no lo voy a corregir. Entonces, este polinomio resulta ser irreducible en K. Si ustedes no saben lo que es un polinomio irreducible, rápidamente lo recuerdo. Un polinomio es irreducible si no se puede factorizar en K, ¿verdad? Si ya no existe una factorización en K de este polinomio, como polinomios de grado más pequeños y por supuesto no constantes, ¿no? Eso quiere decir que es un polinomio irreducible. Entonces, al polinomio irreducible mónico de grado mínimo que satisface que tiene alfa como raíz, solamente hay uno, y hay uno nada más porque es mónico. Esta propiedad se le llama el polinomio mínimo de alfa y es denotado por P alfa de X o simplemente por P de X si no hay alguna posibilidad de confusión. Entonces eso es lo más fácil. Entonces, una vez que yo considere este conjunto, el conjunto de polinomios que se anulan en alfa, y yo tengo P, este polinomio mínimo, resulta que este conjunto en realidad es un ideal principal y es el ideal generado por el polinomio P, ¿verdad? Eso quiere decir, si ustedes no saben de ideales, que todos los polinomios que anulan a alfa son múltiplos de P. El ideal generado por P son todos los polinomios que son múltiplos de P. Entonces, cualquier otro polinomio con coeficientes en K que tenga alfa como raíz es necesariamente un múltiplo de este polinomio.
Eso se llama el ideal principal generado por el polinomio mínimo de alfa. Y entonces ahora, si consideramos esta inclusión, es decir, yo tengo que K está dentro de L, entonces me puedo fijar en el producto cruz de K con L y meterlo naturalmente, ay, otra vez me voy al principio, quién sabe qué está pasando aquí. Perdón, estoy aquí. Ahí está. Entonces, si yo tengo esta inclusión, entonces puedo tomarme un elemento K y alfa, entonces lo mando al mismo elemento K alfa, pero L por L, y en L por L ya tengo, en L cruz L ya tengo yo la multiplicación de L. Entonces, K alfa lo mando a K alfa y eso lo mando a la multiplicación de K por alfa, donde estoy teniendo a K ahora como un elemento de L. Eso hace que yo tenga una acción de K en L, o en otras palabras, hace de L un K espacio vectorial, ¿no? Entonces, en L es de hecho lo que se llama una K-álgebra, porque además tiene estructura de campo o de anillo y además multiplicado por una K-álgebra conmutativa, ¿no? Para que la gente que hace álgebras aquí no nos rezongue, ¿verdad? Es una K-álgebra conmutativa porque tengo esta multiplicación por elementos de K. Es un K espacio vectorial que además tiene estructura de campo. Y entonces yo puedo denotar con este simbolito L como K a la dimensión de L como K espacio vectorial. Entonces una vez que yo tengo que L es un espacio vectorial sobre K, me puedo fijar en su dimensión y este también es llamado el grado de la extensión. Entonces si esta dimensión es finita, simplemente decimos que la extensión es una extensión finita, como ya hemos visto. Entonces aquí una observación es que si L puede ser generado como K-álgebra, como elementos que sea generado como K-álgebra, básicamente quiere decir que todos los elementos de L se pueden ver como polinomios, ¿verdad? En varias variables, pero polinomios en las variables alfa 1, alfa 2, alfa n. Entonces, eso quisiera que sea generado como K-álgebra, de esta forma. Por estos elementos, generado como K-álgebra por estos elementos, entonces escribimos que L es igual a K de alfa 1, alfa 2, alfa n. Esa es la notación tradicional. Bueno, en realidad voy a ponerle corchetes para que sea como la K-álgebra, pero resulta que si las extensiones son algebraicas, como es el caso aquí, entonces el campo de funciones racionales es igual al campo, o es igual al anillo de polinomios en estas variables. Entonces por eso se denota así en este caso. Y esta es la extensión, también se puede entender como la extensión de L más pequeña que contiene a todos estos elementos. Entonces me tomé alfa 1, alfa 2 hasta alfa m en L y me fijo en la extensión más pequeña de K adentro de L que contiene estos elementos. Entonces este es el campo que está denotado aquí y es el campo generado, la extensión generada por alfa 1 por alfa m. Entonces si yo tomo por ejemplo un solo elemento en L que es algebraico, entonces yo tengo que mi campo K está adentro, ¿no? Mi campo K está dentro de esta extensión generada por un único elemento y por supuesto como alfa está en L, todo esto está dentro de L. Y un teorema clásico, ¿verdad? De teoría de Galois que me dice quién es este campo, lo puedo describir exactamente. O sea, el campo generado por alfa, el subcampo de L generado por alfa que contiene acá. De hecho, es isomorfo al anillo de polinomios en una variable con coeficientes en K, módulo el ideal principal generado por el ideal principal generado por el polinomio mínimo. Entonces yo tengo este isomorfismo y este isomorfismo está dado, si ustedes lo trabajan, de hecho lo pueden hacer como un ejercicio, está dado por el homomorfismo de evaluaciones. Si yo tengo el anillo de polinomios y tengo este campo, entonces yo tengo un homomorfismo que es el homomorfismo de evaluación, es decir, a cada polinomio, cada x, lo mando a su evaluación en alfa, en este elemento alfa. Este es un homomorfismo de anillos y yo puedo fijarme quién es su núcleo y van a ver que su núcleo es exactamente el ideal. Y más aún, como este es la álgebra generada por alfa, este morfismo es suprayectivo y entonces de aquí, de los teoremas de isomorfismo de la teoría de anillos, que seguramente lo conocen para la teoría de grupos, si es que no han tomado un curso de teoría de anillos, es lo mismo, se cumple igual, yo tengo este isomorfismo en teoría de anillos. Y yo creo que aquí me voy a detener porque ya son las 5:29 y bueno, el día de mañana retomaremos aquí. Y bueno, posiblemente me tenga que ir un poco más rápido si quiere decir todas las cosas que quiero decir en este curso, aunque tampoco quiero sacrificar la velocidad por, por el que me puedan seguir y que me puedan seguir las ideas. Entonces, con confianza, me pueden decir, sí, no, sabes que sí, vete más rápido, o sabes que eso sí, no lo sabemos, lo quiero detallar. Yo sé que, no sé, hay 50 y tantos
50 y tantos participantes, unos 50 participantes, entonces, eh, pues el público seguramente es muy diverso, pero bueno, con toda confianza puedo aceptar sugerencias. No sé, ¿hay alguna pregunta? Rodrigo dice que si les puedes recomendar un libro para Ok, que chequen. ok, para teoría de Galois, el libro que más me gusta a mí recomendar es el Lang de álgebra. De hecho, para cualquier cosa de álgebra, el Lang de álgebra es una enciclopedia, ¿verdad? Pues déjenme, pongo mi cámara a ver si se ve. Ay, ¿cómo le hago para poner? Entonces, no sé si me vean. Entonces, el Lang de álgebra es un libro, aquí está, se los pongo también en las referencias. Este Lang de álgebra pues, es un libro que seguramente ya conocen, ¿verdad? El Lang de álgebra es un libro maravilloso porque tiene todas las cosas muy bien hechas y pues lo pueden usar como libro de consulta. A lo mejor tratarlo de leerlo de pie a pa sería muy productivo y se hacen los ejercicios mucho más, pero pues les va a llevar mucho tiempo. Entonces la ventaja es que encuentran casi toda la teoría completa y pues se pueden ir a las secciones y partes específicas y ahí aprenderlo. Esto es concretamente para estudiar teoría de grupos, teoría de Galois, teoría de anillos, teoría de campos, está todo lo que requieren. Este, para las cosas más generales, hay dos referencias. Para esta relación entre teoría de Galois, grupos fundamentales y, y, y las ideas de Grothendieck, hay un libro muy bueno que básicamente yo lo estoy utilizando mucho para este curso. Es el libro de Galois Groups and Fundamental Groups de Thomas Samueli, ¿no? De hecho, toda esta primera parte básicamente les estoy platicando lo que me habla Thomas Samueli sobre este libro, junto con el libro de Bourseau, de que se llama Galois Theories. También es un libro que empieza platicando un poco sobre la teoría de Galois, haciendo un resumen de la teoría de Galois, y luego empieza a trabajar con las topologías de Grothendieck, digo, con las ideas de Grothendieck y toda esta parte algebraica. El libro de Bourseau que se llama Galois Theories, Galois Theories, teorías de Galois. Y hay muchos otros trabajos por ahí que con gusto les comparto referencias. Si quieren el día de mañana les pongo una eh, diapositiva con estas referencias y otras que encuentre. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pues bueno, parece que ya no hay más preguntas, Rogelio. Muy Pues bien. sí, te agradeceríamos mucho si nos compartes el PDF para que los chicos repasen. Y bueno, Claro que como sí. dijo Rogelio, chicos, el curso es para ustedes, entonces sería muy bueno que dijeran qué tan cómodos se sintieron respecto a la velocidad para que le puedan decir para que le podamos comentar a Rogelio y mantenga el ritmo, lo acelere o le baje un poquito. Entonces, por favor, sí nos gustaría oír su opinión. Ok. Ok, pues muchas gracias y nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias. Gracias, Rogelio. Bye.